dinastía Godo-Trastámara. A modo de introducción, la presente ponencia no puede ser lo expansiva que hubiera querido y la he reducido a una síntesis a la espera de introducir una mayor amplitud en su edición. La limitación del tiempo me imposibilita pormenorizar a los autores que han defendido la tesis de la guerra civil y me obliga a seleccionar los hechos y suprimir las referencias. Las deducciones y conclusiones que presento se concretan en base a los estudios realizados con el catálogo del archivo de la Cámara de Contos y a los propios antes realizados por mí, habiendo consultado las obras de Boixonat, Lacarra, Ramírez Vaquero, Alfredo Florestal, Martín Duque, Pérez de Ciriza, Pello Monteano, Luis Suárez, etc., cuya completa enumeración nos llevaría a sumar más tiempo del que tenemos. Las obras enunciadas no coinciden con mi exposición en aspectos claves que el oyente o más tarde el lector apreciarán. Por tanto, mis principios conclusos llevan al diagnóstico de que las tesis generalizadas de que Navarra fue víctima de sus propias guerras civiles de 100 años es una falsedad creada y programada por quienes se favorecieron de dicha versión, que favoreció el estatus que se produjo tras la conquista y consecuente colonización. Dicho esto a modo de presentación, adelanto que la práctica totalidad de mi trabajo contradice la línea oficial del gobierno, la de los organismos paralelos institucionales y paraoficiales, siempre bien apoyados económicamente en sus ediciones, cuando no patrocinados por el poder establecido. El sistema ha hecho que los autores que han escrito sobre la conquista navarra hayan sido arrastrados por la inercia, incurriendo en el mismo defecto de atribuir la conquista a la causa de los 100 años de guerra civil, cuestión que refleja hasta dónde puede llevar el error o la tergiversación. Las contradicciones que el lenguaje, al situar erróneamente el contexto de una palabra, puede llevar a un resultado contrario al que se especifica o se busca. Cuando un gobernante, un político e incluso un profesional de la comunicación informan sobre la crisis, la guerra, las desgracias, etc., lo hacen con aspecto tan deductivo que presentan los efectos como causa, lo que culmina eximiendo al causante del hecho. Planteamiento general. Los ejemplos son amplísimos y extensivos a todas las épocas. Así, los hechos ocurridos en Navarra en el siglo XV no pueden enfocarse desglosándolos en forma de un estudio abstracto y sin terminar, eximiendo así la responsabilidad personal de los autores de los hechos. Los efectos sufridos por la sociedad tuvieron un causante, y este no fue ella misma, como han arrojado hasta la fecha múltiples planteamientos. Los estados no se fueron constituyendo en base a compromisos sociales, nacionales, culturales o económicos, ni por medios pacíficos. Los jerarcas, monarcas, señores y cortesanía que los constituyeron lo hicieron por ambiciones personales y familiares, sin conllevar progresión positiva en ninguna de las fórmulas empleadas, sino en una mera colonización en favor del medio personal y absolutista de ellos. Lo realizado informativamente, que ha quedado para la historia, ha preservado siempre a la gobernación con el relato de los hechos en el sentido favorable que proporciona la administración gobernante en una sociedad dominada y predispuesta al engaño como mal menor. Así, se han justificado las causas de los perjuicios a sufrir por una mayoría de la población en base a la crisis, la guerra, el choque, cuando la crisis, la guerra, el choque son el efecto de la causa. Los relatores de la historia navarra han encontrado su derecho sin haber puesto su base en el suelo. Entienden la conquista de 1512 como causa y así obvian responsabilizar al causante. Los abusos jerárquicos del siglo XV pasan a ser relatados como disturbios y guerras civiles carentes de responsabilidad, y la conquista de Navarra por los ejércitos del proyectado imperio como la solución de 1512 obvian el motivo principal de la causa, al su causante, el rey que se proclama a sí mismo en sus decisiones. A pesar de los datos históricos concebidos y la enorme formación seguida, los mismos datos trasladados son válidos para una visión que, no por ocultada, deja de ser apercibida al interés crítico del investigador y por tanto obligada de dar a conocer. Lo contrario resulta mantener en el siglo XXI hechos que, constituyendo una falsedad, se trata de una legalidad obtenida sin base ni principios. Un resumen limitado. Llamar guerra civil a lo ocurrido en Navarra a lo largo del siglo XV es tergiversar los hechos y confundir lo veraz a favor de la falsedad. El conflicto político que se distinguió en el dominio de las fortalezas tuvo sus motivos de extorsión al asentar alcaides y merinos en ejercicio del cobro de las exenciones y tributos. Ello llevó a que la población navarra, sin involucrarse en la llamada guerra civil, pagara las consecuencias, sufriendo dos administraciones de gobierno y costeando al ejército extranjero de Don Juan, que usó a Navarra de rearme, retaguardia y despensa. Me estoy refiriendo concretamente al reinado de Don Juan. La tergiversación ocurrida
a través de los relatos oficiales, reconociendo a don Juan de Aragón y Trastamara como rey de Navarra, sin dar importancia a la usurpación, envía un mensaje erróneo: darle el tratamiento de rey, subestimando su criminalidad, minusvaloriza en su realidad y consiente el fraude admitido en razón de su jerarquía. Así, a este sencillo resumen se reduce la crítica a la pretendida tesis que atribuye al católico ser unificador de las Españas. De forma reducida y cronológica pueden concretarse así las conclusiones que presento, es decir, lo presento en forma de conclusiones. La tergiversación en el relato histórico. La tergiversación en el relato de los hechos viene siendo propaganda de quien gobernó o gobierna en base a mantenerse en el ejercicio de la potestad de Navarra. La visión transmitida en el relato oficial, paraoficial o biográfico de los triunfadores se forjó y pues sigue planteándose a favor de las tesis necesarias para mantener el estatus políticos y de dominio ya implantado e impedir la formación de opiniones que lleven a la ruptura del sistema. B. En la época que estudiamos fue la fuerza militar y la falta de escrúpulos de don Juan, su esposa Juana Enríquez y su hijo Fernando de Aragón y Trastamara la causante de los efectos de la guerra, que ellos mismos promovieron para obtener el avasallamiento de un país. Su relato deviene a justificarse a sí mismos achacando los hechos a causas fatuas, y así las hostilidades que promovieron nos han llegado como diferencias civiles. En ningún caso se puede valorar las hostilidades del siglo XV de la corte navarra como guerras civiles clásicas, ni entre gramonteses ni memonteses. Aceptarlo constituye aceptar las tesis de los criminales que por ambiciones particulares de familias cortesanas llevaron a cabo la ocupación, ruina y colonización de Navarra, y cuyas consecuencias las hemos sufrido hasta hoy. Pretender que la invasión de 1512 fue una guerra navarra entre parcialidades es dorar la tergiversación y la mentira. Hechos cronológicos. Cronológicamente, voy a decir ahora otra parte de la conclusión. La toma de Navarra por la fuerza dio comienzo con la autoproclamación por rey de su estado de don Juan de Aragón y Trastamara, 1425. En 1429, tras una de sus derrotas en Castilla, acogió a sus aliados en Navarra, echó mano de la hacienda del reino, obligó a la entrega obligada de joyas y dinero y se llevó hasta las alhajas de su esposa. Los hechos se repitieron en el año 1444 y fallecida su esposa, la reina Blanca, actuó sobre la hacienda navarra como si fuera propia y particular. Más tarde, tras enviudar y casarse con su prima Juana Enríquez de Trastamara, 1447, la asentó como reina con corte particular de castellanos y sus familiares adheridos a costa de Navarra. A partir de 1452 se promovió al hijo de ambos, Fernando, a la consecución de sus ambiciones, después de pasar su niñez hasta 1458 en Navarra. Los momentos de hostilidad entre partidarios de don Juan o de su hijo el príncipe Carlos se dieron hasta el fallecimiento de este, 1450-1461. Es el único momento en que se podría llamar una visión como de guerra civil. Después, las diferencias entre bandos fue para puestos, posesiones y títulos de sus correspondientes adictos. Estas tensiones no pueden estimarse como guerra civil o causa para la ocupación, pues sería responsabilizar de la invasión al pueblo que fue víctima de ella. El relato de la batalla de Eibar no presenta, 23 de octubre de 1451, no presenta bajas, muertos ni heridos, lo que cuando menos revela ocultación o manipulación informativa. Moré sostiene que el príncipe había traído jinetes de Andalucía, mientras don Juan se apoyaba en un importante ejército de sus efectivos castellanos y aragoneses. Estos datos confirman la estancia de tropas extranjeras en Navarra, costeados por la Hacienda Navarra, y a través de la rendición del príncipe a don Juan nos lleva a pensar que no se dio combate sangriento alguno y que fue una rendición ante la superioridad de las tropas de su padre. Nada se dice de los componentes navarros de las partidas, lo que avala la opinión de que los componentes navarros fueron muy escasos. Los pueblos navarros, salvo excepciones puntuales, no se enfrentaron sangrientamente, pero sus vecinos sí sufrieron graves consecuencias: emigraciones interiores, opresión, cargas tributarias, enfermedades y otras vejaciones como consecuencia de la ocupación de los ejércitos de don Juan y más tarde de su hijo Fernando. La presencia de tropas extranjeras nada tiene que ver con la guerra civil que se pregona. Entre 1456 y 1507, la ocupación militar de Navarra con soldados castellanos instalados desmiente otra vez la existencia de una guerra civil. Los sucesivos actos de Fernando de Trastamara, que ya en 1476 se tituló rey de Navarra,
sus arbitrajes en los pleitos entre las parcialidades navarras y los compromisos que forzó en 1477, 9, 1484, 1492, 1495, 1504 y 1509, manteniendo sus tropas, son clarificantes de que sometió a Navarra como si fuera un protectorado. El hecho de que la ocupación fuera limitada a espacios y 900 soldados no disminuye su peso, pues ocupaban la capital y plazas estratégicas, y Navarra carecía de ejército propio, coartada económicamente para proveerse del mismo, que nunca fue el sistema agresivo sino defensivo. La invasión del año 1512 solo fue la culminación de una ambición personal que soñaron los trastamaras desde los padres de Fernando y él mismo durante toda su vida. Fernando la culminó militarmente en cuanto pudo, con una preparación para la agresión a gran escala que duró más de 6 meses previos. La incorporación del reino a Castilla en 1515 fue un robo criminal y arbitrario ejercido por la fuerza y mantenido ejerciendo una ocupación militar prolongada. A todo lo largo de la guerra, ocupación y su posterior sometimiento, los navarros tuvieron que costear su propio avasallamiento y colonización. Hechos, ahora, otro capítulo, hechos que diluyen la versión de que Navarra fuera apéndice de Francia. La política de los partícipes tuvo su opción y la tiene hoy. La de Fernando fue la de obediencia total a su persona, mientras que la de los naturales que vieron ocupado su suelo territorial fue la reivindicación social de Navarra como Estado propio. Aunque los naturales combatieron contra los soldados imperiales, lo hicieron por lealtad al rey o simplemente por medrar sin captar claro el concepto de nación como Estado soberano. Menos podían concebir el cambio ocurrido de ser dominados por un rey con leyes extranjeras que acabara con el sistema que vivían regidos por sus fueros y libertades. Defendieron lo que conocían, la forma de rey presente en el reino, potestad de legislar, tanto en sus normas locales como en la jurisdicción general y propia, y capacidad de sentenciar sobre sus naturales en su máxima supremacía. La opresión sistemática y generalizada del poder de la fuerza impuesta impidió y paralizó las demandas que se fueron reduciendo a tenor de las necesidades que propiciaba la colonización continuada. Salvando intereses y ambiciones de medro, las resoluciones unánimes de las Cortes y la labor de las diputaciones revelan que a la hora de intentar mantener el reino de por sí, sus miembros fueron unánimes en sus demandas. La identidad institucional existente que se defendió, pues, equivale a la forma de Estado tal como hoy lo conocemos.